teniendo 7 años, yo era acólito en la iglesia de Nuestra Señora de Buenos Aires, en la calle Gaona y Espinosa, Caballito, y acostumbraban a venir cada tanto el general Perón y la compañera Evita a ver misa ahí. Un día me dicen, mirá que vas a estar en la misa, vas a ser el ayudante de la misa, pero por favor, nada de presentarle ningún pedido, ni al general ni a la señora. Bueno, está bien, dije yo, ¿viste? Pero interiormente pensaba, qué oportunidad, tengo 6 años, soy el mayor de 8 hermanos, ahora soy el mayor de 8 hermanos, y yo dije, me voy a escribir en un papelito. Señora Evita, le pido por favor trabajo para mi padre. 593646. Ese era el teléfono que me quedó grabado de la casa donde yo me crié, que era en la calle Paysandú, 1551 en La Paternal, a 5 cuadras de esa iglesia. Mi papá era semianalfabeto. Y había perdido a sus padres de muy chicos, se habían separado los padres, no sé cómo era el asunto. Él no sabía cómo se llamaba, no tenía documentación. ¿Sabés cómo nos criamos nosotros? Yo y mis hermanos, mis hermanitas que venían detrás, en un cajón de manzana. Ahí no había cochecito. Te sentaban todo el día en el cajón de manzana y vos estabas cuidando a tu hermanito ahí en el cajón de manzana. Y teníamos ilusiones, igual que los demás. Poníamos el pastito, poníamos el agüita, poníamos las zapatillas afuera para la víspera de Reyes, y yo, como estaba al lado de la puerta, trataba de no dormir para ver si venía el Rey Mago. Y el Rey Mago no venía nunca. Para los pobres no había Rey Mago. En un momento dado de la misa, estoy ayudando al sacerdote a darle la comunión a cada uno de los que concurrieron a misa y querían comulgar, y yo le había visto a Evita que se había puesto en un lugar también. Entonces yo tenía el papelito, yo tenía una capa de San Tarcisio, pero tenía el papelito acá en la mano. Y cuando me toca poner el platito así para que le dé la comunión a Evita, dejo caer así de la mano el papel. Y Evita, muy inteligente, muy viva, agarró el papel así, hizo así y se fue. Pasaron 4 días y me citó. Me llamó por teléfono, quiso hablar con mi padre, y habló con mi padre y me citó a mí y a mi padre en una oficina que hoy todavía existe, en el Correo Central. Si ustedes van al Correo Central, me dijeron, yo hace mucho que no voy, que hay una oficina que es la oficina de Evita, donde está el trajecito en el respaldado de una silla. El trajecito de Evita. Y me acuerdo que mi padre le dijo, sí, yo lo que no quiero es que sea un bruto como fui yo. Y Evita le dijo, bueno, quédese tranquilo, usted no fue un fruto, fue el usufructo de un mundo donde nacían y vivían los privilegiados y los demás eran todos esclavos. Mientras yo viva, me quedó esa frase, mientras yo viva, ningún pobre va a dejar de ser pobre, pero ningún pobre va a ser esclavo de nadie. Evita averiguó y supo que la madre y papá se llamaba Eulogia Barragán, que el padre se llamaba Carlos García, a través del consulado de España, pudo averiguar eso. A mi papá le consigue el trabajo en la compañía de publicidad Eureka. Evita me manda a mí, a la colonia Ministra Pitanina en Ezeiza. Yo voy a Ezeiza y, teniendo 6 años, una víspera de Reyes, Eva Perón se disfrazó de Baltasar y me regaló mi primer juguete, que fue un juego de dama y de la oca. De ahí en adelante empieza otra etapa de mi vida. Yo voy, mi padre le dice, yo no te dije que no quería que seas burro como mí, te voy a enseñar que aprendas un oficio. Y me puso en el colegio León 13, Kramer y Dorrego, de los padres salesianos, para estudiar. Entonces yo quería estudiar mecánica de aviación. No había vacante, entonces me dijeron, si esperan un tiempito, va a haber una vacante. Bueno, fenómeno. Pero mientras tanto, entonces lo ponemos en la sección imprenta. Y me pusieron en imprenta, y ahí es donde yo me di cuenta de que había algo que me llevaba a las letras. Y empecé a hacer tipografía. Empecé a ser tipógrafo.
A los 3 meses se produce la vacante y me quieren pasar. Digo, no, me gusta esto, voy a seguir. Y ahí conocí el oficio mío. Ahí comencé a trabajar en la tipografía, a aprender tipografía. Yo estoy arreglando la capilla. Y me entero por la radio que siendo las 20:25 dejaba de existir la compañera Evita. Lo único que hice es mirar en la capilla y vi que había una lucecita, como que había una puerta abierta. Había una puerta abierta. Me escapé y me fui al velatorio de Eva Perón. En ese interín habían llamado a mi padre, que me iban a sacar los premios, que no podía seguir estando en la escuela, porque yo me había escapado de la escuela. Bueno, pasó todo esto, volví a la escuela y mi padre estaba esperando. Mi padre era, en el sentido, no de maldad, muy estricto, y era bruto para golpear. Siempre por cualquier cosita te da un revés, un castañazo, ¿viste? Y ese día cuando llegué a la escuela estaba ahí, yo miro a los curas, todo, y me dice, mi papá me preguntó, ¿por qué hiciste eso, hijo? Le dije, papá, me salí de acá. Y mi padre me tocó el hombro y me dijo, está bien, hijo. Ahí ya dejé de tener un padre y empecé a tener un padre y un amigo. Y nos fuimos del colegio. La mejor medalla de oro para mí fue poderle haberle dicho adiós a Eva Perón. Estuve en los bombardeos del 55, estuve ayudando a sacar restos de cuerpo del Ministerio de Hacienda ahí enfrente a la Casa de Gobierno. Estuve ayudando buscando palos, que yo sabía palos y realmente sabía que había mandado Evita a la CGT, pero no los había hecho sacar ya. O sea, estuve rondando ahí, viendo cómo mataban a la gente. Había un trolebús que lo partieron al medio, había un micro en el medio de Plaza de Mayo de chicos que habían venido a conocer la capital federal, lo partieron al medio, mataron a las criaturas. Por eso hay cosas que me duele hasta contarlas, decirlas, porque hay que ser muy salvaje para tener una actitud de esa. Me afilié en el gremio gráfico en el año 1954. No, perdóname, te miento, en el año 56. 56. Yo trabajaba creo que en ese momento en la Casa Arte Gráficas Guaita, y me fui, me presenté, y dijeron, bueno, pero usted todavía no hace, no me hace ningún descuento. Digo, pues yo hace un mes que entré en Guaita, y bueno, me quiero afiliar, y tienen delegado ahí, tenemos un representante, no es un delegado, pero es un representante. Sequeira se llamaba, era antiperonista al mango, ¿no? Empecé a militar bien, en el año 1960. En ese tiempo se hacían las asambleas de la Federación Gráfica Bonaerense, estaban los amarillos en el sindicato, en la Federación Gráfica, mucho tiempo. Y las asambleas de gráficos se hacían los domingos a las 10 de la mañana en el Luna Park. Fíjate lo que te digo, los domingos a las 10 de la mañana en el Luna Park. Y los que concurrían a la asamblea, aparte de la conducción del gremio, serían como mucho 100 personas. Más no era. Entonces vos ibas a la asamblea, la primera asamblea que voy, me iba así, empiezo a hablar. No, porque estoy reclamando esto, Entonces, Musi dice, compañero, acá no es cuestión de reclamar, acá la comisión directiva tiene poderes suficientes como para pedir, sin pelearle con nadie, que se le dé a los compañeros lo que el compañero pide, siempre que esté de acuerdo con la situación que estamos viviendo. Entonces levanto la mano y me dice Musi, sí, compañero. No, me parece, compañero, para una aclaración.
yo es la primera asamblea que vengo. Me parece que usted, compañero, se está equivocando, porque el cargo que tiene usted como integrante de la comisión directiva del sindicato, lo tiene porque lo han votado los compañeros de base. Y acá están los compañeros de base que hacen un reclamo y usted tiene el derecho de escucharlo y poner a votación la moción del compañero, a ver si gana la moción del compañero o qué gana. Se armó un revuelo, bueno, entramos a cobrar, nos bajaron ahí adentro, entramos a cobrar todos los compañeros, y había compañeros que eran habitués. Teníamos un abogado, el doctor Corrado Ontigosa, con su señora Rosita, que era el que nos defendía a nosotros, cobraba todas las reuniones. Teníamos un compañero como Roberto Aguirre, cobraba todas las reuniones. Cada vez que había una reunión de comisión directiva, cobraba. Y bueno, y no podíamos ganarle ese grupo hasta que llegó el momento que lo pudimos sacar y pudimos, la lista verde pudo triunfar en el gremio gráfico y de ahí la única vez que lo pudieron sacar fue con un decreto de Otero. Es una familia, así la bautizó y quiso que siempre sea Raimundo Ongaro, la familia gráfica, Federación Gráfica Bonaerense, familia gráfica bonaerense. Él decía que tenía que hacer así. Como él, de él aprendí mucho, él fue mi maestro en lo que es gremialismo, porque me enseñó mucho a ser compañero, mucho a ser solidario. Yo ya lo traía de adentro, pero me enseñó a ser más solidario, a luchar con toda mi fuerza para salvar la situación de cualquier compañero que caía en desgracia, que lo echaban, a ver si lo podía salvar, o que le den un mango más de indemnización, pero todo derecho, todo derecho. Todo el mundo me decía, Juanito me llamaba a mí, ¿sabés, Juanito? La bronca que yo tengo en mi interior. ¿Sabés las cárceles? Vos las sabés, las cárceles que he tenido que pasar por mi famosa frase, preferimos honra sin sindicato y no sindicato sin honra. Se va haciendo un callo la conciencia, ¿no? Para que no se resquebraje en ningún momento. Y a mí se me hizo ese callo, porque, ¿sabés lo que le pedí yo a Raimundo? Ese había sido un viernes la elección. Se asumía el día lunes. Digo, Raimundo, ¿me dejás que duerma dentro del sindicato a cuidar las urnas? No, chiquito, pero no va a hacer falta. Raimundo, déjame que me quede a cuidar las urnas. Si vienen a prender fuego a las urnas, me van a prender fuego a mí también. Y me quedé sábado, domingo, hasta el lunes adentro del sindicato. Era el amor que yo sentía por mi gremio, por mi lista verde de los gráficos. La lista verde de los gráficos era una misión que ya se había puesto Raimundo Ongaro desde el principio, de que teníamos que darle un sindicato a Perón, que nunca el sindicato gráfico, la Federación Gráfica nunca había pertenecido a Perón, sino pertenecía al socialismo amarillo, que yo te lo dije hoy. Y el sindicalismo de la lista verde era el sindicalismo de liberación, que quería un gremio que esté al servicio de los trabajadores y no trabajadores que estén al servicio de un gremio. O sea, la conducción tenía que llamar a asambleas, a plenarios, darle participación a los trabajadores. Luchaba por la dignidad de los trabajadores y luchaba para que el gremio esté al servicio de la patria y no la patria al servicio del gremio. ¿Te das cuenta? O de intereses personales, porque ni siquiera estaba al servicio de intereses personales. Yo... Claro, nosotros sí. Nosotros, la lucha nuestra al principio era eso, que se vaya a Onganía de la presidencia, y lo conseguimos, pero eso ya la conseguimos después cuando se formó la Secretaría Argentina. Mi primer cárcel fue en la época de Frondizi, la huelga ferroviaria. En la huelga ferroviaria estaba yo en la calle Paseo Colón frente a la CGT y pasa un tranvía. Y yo digo, ¿cómo? Estamos colaborando para que no anden los tranvías porque hay una huelga ferroviaria y estos están trabajando. Y le saqué el riel y se lo bajé. Entonces
Se baja, viene la policía, me rodea, yo había ido con un compañero que se llamaba Arena, era muy gordo el compañero, pobrecito. Dije, no puedo disparar porque lo voy a dejar él en banda. Y me quedé ahí. Y se baja el guarda y coloca de nuevo el riel y se lo llevan al guarda, me llevan a mí, llevan a un montón de gente. Y bueno, de ahí nos llevaron al barco Bruselas. Y cuando nos llevan al barco Bruselas, la veo a mi madre que está llorando y nos llevan a todos con una ametralladora así en el costado. Entonces yo le hago así al tipo, le digo, salí de ahí, le digo, no es que está mi madre ahí, venga para acá. Fui, la besé a mi vieja, le dije, vieja, quédate tranquila que ya voy a salir, pronto voy a salir. Bueno, nos tuvieron en el barco Bruselas unos días y después nos llevaron a la cárcel de las Heras. Así que andá fijándote los recorridos que fui haciendo, ¿no? En la cárcel de las Heras estuve un tiempo. Hay una anécdota linda, se la voy a contar porque llega el momento de nombrar cada 3 celdas un delegado. Esa fue una idea de nosotros, ¿no? Bueno, entonces empezamos a pasar los colchones de celda a celda para ganar la mayoría al PC. La contra nuestra era el PC. Entonces la acomodé de tal forma para que saquemos la mayor cantidad de delegados, y que lo sacamos. Porque yo decía que en la cárcel teníamos que leer a Lenin, a Marx, todas esas cosas para... Le digo, no, yo no tengo que leer a nadie, le digo. ¿Por qué tengo que leer a esa gente? ¿Qué tiene que ver esa gente conmigo? Le digo, tráeme un libro de algún argentino. Le digo, ¿vos te acordás que cuando murió un prócer argentino, muchos dijeron que se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego? Ese fue Mariano Moreno. Tráeme algo de eso. Sí, estaba prohibido tener un disco de la marcha peronista y yo me hice traer uno que se doblaba todo, que me lo trajeron del Uruguay. Entonces vos lo ponías en la radio, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba? La discoteca esa, con la púa, lo ponías, tenías que ponerlo arriba de otro disco, porque este era tipo con plástico que se doblaba todo. Entonces lo ponías arriba y cantabas la marcha de San Lorenzo, la marcha peronista. Y te daba ánimo y ganas de seguir luchando y peleando. Porque vos decías, más tarde o más temprano acá el país será recuperado por el pueblo. Hasta que me integré con un grupo de compañeros que pertenecían a la FAP. Y ahí empecé a luchar y a trabajar con un grupo de compañeros macanudos. Tuve un par de detenciones grosas, una en la Brigada de San Justo, donde no sé, todavía se notará en la cabeza la picana. En las encías ya no la vas a notar porque ya tengo diente postizo, picaneado. De ahí me llevaron de la Brigada de San Justo, me llevaron a San Andrés de Giles. Estuve un día ahí y me pasaron a la cárcel de Mercedes. A la semana tengo visita y me traen a mi hija. Mira lo que es la ley de la vida, ¿no? A mi hija la veo caminar en la cárcel. Mi hija no caminaba todavía, era chiquitita. Y ahí conocí a mi hija. La vi caminar a mi hija. Yo creo que el valor del ser humano no es el cargo, es la conciencia que tiene. Como laburante, como militante, como activista, como ser humano, como compañero fundamentalmente. Yo, en mi barrio, aunque a vos te parezca mentira, este año todavía no lo hice, pero todos los años en mi barrio hablo con los vecinos y le pinto, cuando viene la primavera, pinto los cordones todos de blanco y la parte de donde hay bajadas, que para que entre en coche y eso, lo pinto con amarillo. Mira, tengo las 2 manos, no se me cayó ninguna. Lo único que le pido a la gente es que me ayude para comprar la pintura. Pero aprendí eso, lo aprendí, yo digo que lo aprendí de mi madre política, que no nos pidió nada y se fue de este mundo a los 33 años, que fue a Perón. Eso, y vos vas a decir, vos ves con lo mismo de siempre, sí, para mí es inigualable.
no habíamos tenido derecho a una niñez digna, y nuestros padres o nuestros abuelos eran encarcelados o desaparecidos. Entonces, todas esas etapas hay que saberlas rememorar bien, hay que acordarse lo que vivimos y enseñarle a la juventud que sin lucha no se ganan ningún derecho. Y con la lucha, si es perseverante, solo vamos a ganar no solo el derecho a vivir con dignidad, vamos a ganar el derecho a vivir muchos más años. La pobreza es algo que viví toda mi vida, y aunque hoy no me falte nada, sigo viviéndola. ¿Saben por qué la sigo viviendo? Porque camino por estas calles de Gran Buenos Aires y veo a la gente durmiendo en colchones o arriba de papeles en cualquier esquina del barrio, en cualquier esquina del centro, en la esquina de mi gremio, en la calle Paseo Colón. Eso se puede evitar. Eso se puede evitar con ser solidarios y con luchar para no equivocarse otra vez, para conseguir la patria grande, la patria justa, libre y soberana que nos legaron Perón y Evita, y a ellos y a todos los pobres le debemos el derecho de que vivan un poco mejor. ¿Quién me iba a hablar mal de Perón? A Perón lo estrangulaba. Y acá todo lo que se hacía era pelear por un mundo mejor, que era lo que decía Eva Perón, hay que pelear por un mundo mejor. Los pobres y los trabajadores tienen derecho a tener una vivienda digna, tienen derecho a tener una salud digna. No tenemos que depender de ningún otro, tenemos que ser nosotros mismos los artífices de nuestro propio destino. Eso también lo decía Perón. ¿Por qué el trabajador no puede tener una vivienda? ¿Por qué no puede tener una salud digna? ¿Por qué no puede tener su obra social en condiciones? Que te cobran los medicamentos de tal forma para que la obra social se te funda. Quieren que andemos harapientos, que no nos bañemos, que comamos salteado. Nos quieren matar en vida. Con esto van a llegar, desgraciadamente, a que, como ser humano pensante, antes de morirme de hambre, me voy a morir peleando.